Emily, ¿está portándose bien el abuelo? Patricia, más o menos. Se lastimó la pierna. Los viejos pueden ser un fastidio. Ojalá pensaran en los que tenemos que cuidarlos. Emily, no es una manera agradable de decirlo. Está bien. Él ya está decayendo bastante. Yo no puedo manejar el alboroto de los viejos, pero tú ya estás acostumbrada, así que estarás bien. El otro día, el abuelo de mi esposo, Michael, se cayó en el jardín y se lastimó la pierna. No es una lesión grave, pero ya tiene 82 años. Debido a su edad, lo estamos haciendo descansar en la cama solo para estar seguros de que no empeore. Mi suegra ni siquiera se acerca a él, y mucho menos lo cuida. Yo soy Emily, tengo 30 años. Me casé hace 3 años y vivo con la familia de mi esposo, Daniel. Mi esposo era mi jefe en la empresa donde trabajaba, una empresa fundada por su abuelo. Cuando me uní hace 8 años, mi suegro ya era el presidente y mi abuelo político era el presidente del consejo. En ese entonces, el abuelo aún manejaba todas las tareas y responsabilidades importantes de la empresa. Hace 2 años, cuando el abuelo cumplió 80, siguió siendo presidente del consejo pero cedió la mayoría de los deberes públicos a mi suegro. Mi suegra dijo con una sonrisa, Michael, has trabajado duro todo este tiempo. Ahora deja los asuntos de la empresa a Christopher y tómalo con calma. Pero sus palabras me sonaron sarcásticas. El abuelo político es un poco terco pero una persona justa y amable con una buena reputación. En contraste, mi suegro parece algo inmaduro. Nunca expresa claramente sus opiniones y es totalmente poco confiable en comparación con el abuelo. Siempre hace lo que dice mi suegra. Mi abuela política ya falleció y nunca la conocí. Mi esposo y yo comenzamos a salir cuando trabajamos juntos en el mismo equipo de planificación de productos 3 años después de que me uní a la empresa. Mi esposo, liderando el equipo con energía, me parecía confiable, aunque un poco arrogante. Quizás me sentía así porque perdí a mi padre a una edad temprana y crecí solo con mi madre. Mi madre también falleció por enfermedad hace 2 años, y ahora no tengo familia más que mis suegros. Poco después de casarme, mi madre enfermó y necesitaba cuidados, así que dejé mi trabajo para cuidarla. El hecho de que la familia de mi esposo no objetara probablemente se debió a un solo comentario del abuelo: es natural cuidar a la madre que te crió sola. No te preocupes y cuídala bien. Gracias a eso, pude estar al lado de mi madre todos los días durante 1 año sin preocupaciones financieras hasta que ella falleció. Mi suegra parecía un poco insatisfecha, pero yo estaba realmente agradecida. Sin embargo, desde que el abuelo cedió la empresa a mi suegro, las actitudes hacia él han cambiado gradualmente. Nadie escucha sus opiniones tanto, y no puedo evitar sentir que lo están tratando con descuido. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero al ver el comportamiento de mi suegra y de mi esposo, no puedo evitar sentirme así. La actitud de mi suegro es indiferente, pero parece que está ignorando al abuelo como si ya no fuera necesario, ya que prácticamente está retirado. Al observar el comportamiento de mis suegros, me siento algo enojada. Emily, oye, ¿no crees que tu actitud, Patricia, y la tuya también, es un poco fría hacia el abuelo? ¿Y qué pasa? El abuelo intenta hablar contigo, y apenas respondes, ni siquiera intentas ayudarlo. Patricia, como si tuviera tiempo para tratar con viejos. Tú puedes encargarte del abuelo. Tú eres la que tiene tiempo libre. No tienes que hablar así. Emily, cállate. Estoy cansada del trabajo. No me sumes problemas innecesarios. Así es como va. No importa lo que haga, no me escucharán. Mi abuelo político no le dice nada a su familia sobre esto. Ahora soy la única que habla con mi abuelo político en casa. Emily, abuelo, el clima está bonito hoy. ¿Vamos a dar una vuelta afuera? Tu pierna parece estar sanando bien, y creo que será bueno para la rehabilitación. Abuelo, gracias. Entonces salgamos un poco. Los dos fuimos al parque, donde había varias familias con niños jugando. Mi abuelo político miraba la escena con alegría. Christopher y Daniel también disfrutaban de tiempos como esos. Abuelo, estaba ocupado con el trabajo y no pude cuidar mucho a los niños. Quizás por eso no pude criar a Christopher y Daniel adecuadamente, dijo mi abuelo político con una expresión ligeramente triste, casi como si estuviera hablando consigo mismo. Christopher es mi suegro, y Daniel es mi esposo. Pienso en cómo todos podrían ser más amables con mi abuelo político, pero no se me ocurre una buena idea. Luego, mis suegros sugirieron construir una nueva casa para mi abuelo político. Esta casa tiene más de 50 años, ¿verdad? El diseño es malo y es difícil de usar, pero en lugar de gastar dinero en reparaciones, sería mejor construir una casa nueva en una ubicación más conveniente. Una nueva casa. Michael está envejeciendo, y es bueno que solo se haya lastimado la última vez, pero nunca sabemos lo que puede pasar.
Así que hagamos la casa sin barreras para que no tengamos problemas si se necesita cuidado. Veo. Incluso podemos poner la habitación de Michael en el centro para que todos puedan cuidarlo fácilmente. Sí, no es una mala idea. Entonces, está decidido. Y Michael, en cuanto al costo, si es una casa para todos nosotros, yo me encargaré de eso. Habla con el señor John sobre el dinero. Michael, como siempre, gracias. Lo apreciamos, dijo mi suegra con una sonrisa feliz. Me parece que solo lo halagan cuando quieren dinero. Pero si todos cuidan a mi abuelo político después de mudarse a la nueva casa. Pensé que no podría haber nada mejor. El señor Jones es el abogado interno de la empresa y también maneja los activos personales de mi abuelo político. A mi abuelo político le gustó su carácter y lo hizo abogado interno. Y ya van casi 30 años. Él tiene 58 años ahora y es la persona en la que mi abuelo político confía más. Lo he conocido varias veces y parece ser una persona muy honesta. Siempre se preocupa por la salud de mi abuelo político. Y a veces pienso que es más como un hijo que sus verdaderos hijos. Tener a personas así cerca de mi abuelo político me hace sentir un poco aliviada. No me informaron sobre los detalles de la casa en construcción, pero mi suegra parecía muy alegre, y los tres estaban mirando revistas de diseño interior y discutiendo varias cosas. Así que parecía que todo iba bien. Luego, ocurrió algo inesperado. Se reveló que mi abuelo político tenía una deuda de $1,820. Espera, ¿qué es eso de $1,820? Exclamé. Mi abuelo político se había convertido en CEO firmante de un préstamo para la empresa de un amigo, pero esa empresa estaba en problemas, y la deuda había pasado a ser responsabilidad de mi abuelo político. Espera, no van a tomar la casa, está en construcción, ¿verdad? Pregunté. Como el contrato ya está firmado y, como dijo Patricia, está a nombre del presidente, está bien. Parecía aliviada mi suegra con esas palabras. Oh, qué bueno, me alegra que lo haya hecho a mi manera. Al escuchar esa conversación, me enteré por primera vez de que la casa estaba a nombre de mi suegro, aunque mi abuelo político la había pagado. Ponerla a nombre de mi suegro parecía algo que mi suegra haría. También me preguntaba por qué no pensaron en renunciar a la casa para ayudar a pagar la deuda. Esta deuda es culpa de Michael y no tiene nada que ver con nosotros o la empresa, ¿verdad? Bueno, se firmó a nombre de Michael. Todo bien entonces, no hay problema. No entendía qué había de bueno en eso, pero como mi abuelo político no dijo nada durante esa conversación, tampoco intervine. Después de todo, no es una cantidad que pudiera manejar. Unos días después, el comportamiento de mi abuelo político comenzó a cambiar gradualmente. Abuelo, ¿qué te gustaría comer para el almuerzo? ¿A quién llamas abuelo? Solo tengo 50 años. No tienes derecho a llamarme así. Ah, lo siento, Emily. Estaba perdida en mis pensamientos. Al principio, pensé que solo estaba distraído, y cuando ocurrió repetidamente, empecé a sentirme inquieta. Patricia, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está mi comida? Abuelo, soy Emily. Patricia es tu nuera. Ya comiste antes, ¿no? ¿Estás intentando hacerme pasar hambre? Me preguntaba si el estado de mi abuelo político había sido desencadenado por la deuda de $1,820 y ver que ninguno de sus familiares estaba intentando ayudarlo podría haber sido un doble golpe. Intenté persuadir a mi abuelo político para que fuera al hospital, pero se negó rotundamente. Puede que no quiera admitir que podría tener demencia. No quería forzarlo, pero me sentía impotente por mi cuenta. Consulté a mi esposo, pero él simplemente lo desestimó, diciendo que no tenía nada que ver con él. Mi suegra tampoco era de ayuda, así que recurrí a mi suegro como la única opción. Sí, escuché de Patricia. Daniel, piensan que podría ser demencia. ¿Puedes ir al hospital con nosotros? Le pregunté. Pero no es tan grave aún, ¿verdad? Si vamos al hospital, los demás se enterarán de que mi padre tiene demencia, respondió. Ahora hay buenos medicamentos que pueden ralentizar la progresión. Bueno, no hay necesidad de apresurarse. Vamos a observarlo un poco más. Emily está aquí. Así que estarán bien, ¿verdad? No pude evitar sentirme frustrada por su falta de preocupación. No podía depender de ellos. Abuelo, vamos al hospital. Vamos a que te examinen adecuadamente. Le insté. ¿Quién eres tú? ¿A dónde planeas llevarme? No tienes buenas intenciones, respondió. Sentí las lágrimas formándose al ver cómo mi una vez amable abuelo político se había vuelto terco, pero mi suegra solo se rió, divertida, aunque fuera el presidente del consejo. Se acabó para él ahora, pero ahora todo, incluso la empresa, es todo de Christopher, comentó casualmente. Patricia, el abuelo no está completamente inconsciente, está escuchando todo.
Pronto olvidará todo. Comenzará a vagar y a babear. Solo pensarlo me da escalofríos. Ahora no es más que una molestia. Protesté. ¿Cómo puedes decir eso? El abuelo ha trabajado duro por la familia toda su vida. Las palabras de mi suegra me hicieron sentir tanto enojo como tristeza, pero mi abuelo político solo sonrió. ¿Ves? Este viejo no entiende nada, agregó, riendo. Patricia estaba furiosa por la insensibilidad de mi suegra, pero pronto la nueva casa estaría lista. Quizás las cosas cambiarían una vez que nos mudáramos allí. Dado que es una casa que construyó el abuelo, la familia podría mostrar algo de gratitud y ser amable con él. No podía abandonar por completo esa débil esperanza. 2 meses después, la casa finalmente se construyó. Durante días, me vi obligada a empacar las pertenencias de mis suegros y de mi esposo, mientras los artículos de mi suegro y los míos permanecían mayormente intactos. Incluso cuando intentaba organizar mis cosas, mis suegros y mi esposo seguían asignándome tareas, impidiendo cualquier progreso. Sin embargo, razoné que estaría bien trasladar los artículos más pequeños después, ya que esta casa no desaparecería. El día de la mudanza, después de trasladar la mayoría de las pertenencias, fui a llamar a mi suegro, pero mi esposo me interceptó. Ah, tú y el abuelo pueden quedarse aquí, anunció. ¿Qué? Tú puedes quedarte en su casa. No necesitamos equipaje extra en la nueva casa. En otras palabras, tú y el abuelo vivirán aquí a partir de ahora, y también te daré la deuda del abuelo. Bueno, al menos puedes ser ama de llaves. Vamos. Sí, ya voy. Buena suerte con el pago de la deuda y el cuidado en vivo. Se fueron alegremente mis suegros, dejándome atónita. Durante un tiempo, no podía comprender lo que acababa de ocurrir. ¿Nos habían abandonado? No solo a mí, sino también a mi abuelo político. Solo ellos residirían en la nueva casa. Me llevó tiempo asimilarlo porque estaba más allá de mi imaginación que alguien pudiera ser tan cruel. ¿Cómo debería explicar esto a mi abuelo político? Poco a poco, regresé al cuarto trasero. No me importaba en absoluto cuidar de mi abuelo político. Esa era mi intención desde el principio, mientras me preparaba tímidamente para llamarlo. Notando que su espalda estaba hacia mí, parecía que percibía mi presencia y se dio la vuelta. Antes de que pudiera hablar, preguntó, ¿ya se han ido? Su expresión, al pronunciar esas palabras, parecía completamente diferente a la que había tenido solo meses atrás. Para ser honesta, parecía una persona distinta. Me preguntaba si había surgido un nuevo síntoma, pero al momento siguiente, mi abuelo político sonrió, y sus palabras posteriores me sorprendieron. Mientras estaba hablando con mi abuelo político, llegó el señor Jones, presidente. ¿Ha terminado de deshacerse del personal innecesario? Sí, ya está todo hecho. Vamos, ¿de acuerdo? ¿A dónde vamos? Por supuesto, a la nueva casa. Dejé la casa en la que había estado residiendo, guiada por mi abuelo político, sin entender completamente lo que estaba sucediendo. El mes siguiente, mi suegra y mi esposo me bombardearon con innumerables llamadas. Mi abuelo político declaró que no respondería más sus llamadas, pero atendí la llamada de mi esposo debido al inminente divorcio. Hola, Emily, ¿está el abuelo contigo? Cuando fui a la antigua casa, estaba a la venta. No vale $1,820,000. Así que no puedes pagar la deuda. ¿Es por eso que hiciste eso? Interrogó mi esposo. ¿Qué quieres decir? Ponme con el abuelo. Papá dijo que no puede ponerse en contacto en absoluto. Ese viejo olvidadizo ha hecho algo escandaloso. Sabía a qué se refería, pero quería escuchar el punto de vista de mi esposo. El abuelo vendió las acciones de la empresa al director ejecutivo. Gracias a eso, el director ejecutivo se convirtió en el mayor accionista, y se celebró una reunión de accionistas y una reunión de la junta, resultando en la destitución de papá como presidente. Pero el director ejecutivo es muy querido, y tal vez el abuelo pensó que era mejor entregar la empresa a él. El director ejecutivo debe haber engañado al viejo para que vendiera las acciones. Eso es inválido. Parece que estás malinterpretando algo. El abuelo no tiene demencia. Si acaso, parece más coherente que antes. ¿Qué? Hasta ese día de la mudanza, creía genuinamente que mi abuelo político tenía demencia. Parece que mi abuelo político albergaba sospechas desde el momento en que mi suegra mencionó construir una casa para vivir con él, por lo que ideó un plan. Fingió demencia para observar cómo reaccionarían mis suegros y mi esposo. Como se anticipó, mostraron sus verdaderos colores uno tras otro. Al final, dejaron atrás a mi abuelo político y a mí. Luché por contener la risa porque todo se desarrolló exactamente como lo había esperado. Mi abuelo político luego dijo, me sorprendí, me sentí aliviado y ligeramente conflictuado. Para engañar al enemigo, primero debes engañar a tus aliados. Mi abuelo político se rió.
Parecía que había estado recibiendo actualizaciones regulares sobre la empresa del director ejecutivo y del señor Jones, con mi abuelo político fuera del camino. Mi suegro y mi esposo actuaban como les daba la gana, autocomplacientes y completamente ignorando las opiniones de los empleados, a menudo divirtiéndose a expensas de la empresa. Eventualmente, mi abuelo político entregó la empresa a mi suegro, pero tenía preocupaciones sobre el futuro. Decidió que no podía confiarle la empresa a su hijo y se la dejó al director ejecutivo. Expliqué, ¿y la deuda de $1,820,000? Eso ya se acabó, respondí. En efecto, mi abuelo político había sido garante de la deuda de un amigo, pero tenía activos personales que superaban esa cantidad. Sin embargo, omití deliberadamente esta información para evitar que mi suegra y mi esposo apuntaran a esos activos. El amigo era el hijo de un benefactor que había ayudado a mi suegro cuando era joven. Además, la tierra en el campo que poseía el hijo iba a ser desarrollada en un resort, permitiéndole venderla a un alto precio. «Estás bromeando», exclamó mi esposo. «Lo más importante es, ¿ustedes están bien?», pregunté, preocupada. «No estamos bien. Tanto mi padre como yo fuimos denunciados por la empresa. ¿Qué vamos a hacer ahora?», lamentó mi esposo. «¿Qué? También está la hipoteca de la casa», revelé. «¿Qué? ¿Qué quieres decir con la hipoteca de la casa?», mi esposo se sorprendió. «¿Aún no te has dado cuenta? El dinero de la casa debería haber sido pagado por el abuelo». Christopher firmó sin revisar todo. «Eso demuestra que realmente no tenía las cualidades de un presidente», añadí. «Estás bromeando», dijo mi esposo, consternado. Como consecuencia, mis suegros perdieron la casa que habían construido porque no pudieron pagar la hipoteca. Ahora residen en un viejo apartamento de más de 50 años, luchando por pagar el préstamo no saldado, a pesar de sus intentos de contactarme, sugiriendo que todos viviéramos juntos. Ahora era imposible. Mi abuelo político se retiró de su puesto de presidente y compró una casa antigua en el campo. «Emily, puedes ir y vivir donde quieras libremente. No tienes que preocuparte por los gastos de vivienda», me aseguró mi abuelo político, «pero elegí estar con él. Si no soy un estorbo, por favor déjame estar contigo», expresé, con lágrimas en los ojos. Los ojos de mi abuelo político también se llenaron de lágrimas. Gracias al señor Jones, el divorcio se finalizó y se tomaron procedimientos para excluir a mi suegro y a mi exmarido de la herencia. Me convertí en la hija adoptiva de mi abuelo político. Si algo le sucede, tengo la intención de cuidarlo hasta el final. Ahora, los dos disfrutamos trabajando juntos en los campos. «Papá, mira este rábano. Es grande», exclamé mientras los cálidos momentos fluían bajo la luz del sol. «Deseo que estos días continúen, aunque solo sea un día más».